Señor doctor Luis Lescano, presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo, señora Liliana Alvarado de Marzano, directora de la Escuela de Posgrado de la Universidad Tecnológica del Perú, señores miembros del Instituto Peruano de Derecho Educativo, dignas autoridades académicas, gerenciales, docentes de las universidades afiliadas al Instituto. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al Instituto Peruano de Derecho Educativo por haber tenido a bien otorgarme esta distinción que me honra muchísimo. Después de recibirla y después de escuchar las cariñosamente exageradas palabras del doctor Lescano, quiero decirles que mi ánimo está lleno de satisfacción, de legítimo orgullo y sobre todo de gratitud por lo que significa el otorgamiento de esta distinción. Procuraré hacerme digno de ella. Dicho esto, quisiera comenzar con la presentación de esta charla a mi cargo. Voy a poner el reloj para controlarme yo mismo. Mi presentación de hoy consta de 5 partes, que son las que presento a continuación. Algunas palabras sobre la naturaleza del derecho educativo, cuál sería el papel que corresponde a un instituto dedicado a cultivar esta disciplina, la relación de la educación con la economía, así como con el Estado, para terminar con algunas conclusiones. Comenzaremos pues por hablar del derecho educativo. Quisiera referirme en primer lugar a lo que son las ramas del estudio del derecho. Cuando se hace un estudio del derecho desde una perspectiva científica, se suele distinguir dentro de él algunas ramas para facilitar su acceso, su conocimiento, su interpretación y tratamiento. Así, por ejemplo, se habla, pues, entre otras muchas clasificaciones, del derecho común y los derechos especiales, entendiendo como derecho común las regulaciones de la vida social considerada en su totalidad, y a los derechos especiales como aquellos que se refieren al tratamiento de las instituciones o de las relaciones sociales sobre una determinada materia o temática de la vida social, parcial, acotada y autolimitada. Y en esto consiste fundamentalmente el derecho educativo, el estudio sistematizado del ordenamiento jurídico referido al quehacer educativo. Hay un objeto temático de este derecho que es, algunos lo llaman el hecho educativo, yo prefiero llamarlo la acción educativa. El hecho educativo es una abstracción casi estática, mientras que prefiero referirme a la acción educativa más que como un hecho, como un acto continuado en la vida. Hay que tener una visión dinámica de la educación, no referida solo a las estructuras actuales, sino como un proceso que comprende actos y actividades que realizan los individuos a lo largo de su vida para encontrar, ampliar y mejorar sus conocimientos, adquirir y perfeccionar sus destrezas y habilidades y cumplir las exigencias de su desarrollo personal y sus aplicaciones prácticas, en beneficio suyo y del medio social en el que se desenvuelve. Esa es la manera en que quiero proponer definir la educación. Por cierto, en este estudio de derecho educativo son posibles varios enfoques, acordes con el grado de profundidad con el que queramos acometer su estudio. Hay una visión pasiva, que consiste fundamentalmente en contemplar la normatividad jurídica de la educación, discutir eventualmente determinados temas legales en el campo educativo y hacer un seguimiento, repito, pasivo de la evolución del derecho educativo. Hay un segundo nivel de profundidad que es la visión acompañada de una indagación o búsqueda, una actitud que busca la interpretación
el análisis y la evaluación del funcionamiento efectivo de las normas y de las organizaciones educativas. Y finalmente, el último nivel de profundidad es el que consiste en la apreciación crítica y valorativa del significado y desenvolvimiento, lo que se llama en el derecho anglosajón el law in action, de la normatividad positiva, de las regulaciones públicas, que van frecuentemente acompañadas de propuestas de cambios normativos. Esto también es un nivel posible de profundización en el estudio del derecho educativo. Pero hasta aquí nos estamos desenvolviendo en un terreno de los medios, es decir, nos estamos refiriendo a aquello que sirve como instrumento para algo. Yo quisiera proponerles a ustedes ir un poco más allá. Este estudio de los medios es necesario y hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien. Pero además hay que ir más allá, hay que incursionar en el terreno de los fines. En otras palabras, pasar del qué al estudio del para qué. Y por eso quiero hablar del derecho educativo en esta dimensión. En primer lugar, quiero decir que, desde mi punto de vista, el derecho educativo es un derecho sustantivo. Es decir, no es un derecho adjetivo de otro, no es un derecho vicario respecto a otro, ni es subordinado respecto a otra rama especial del derecho. Se ocupa de los principios, de las normas y de los preceptos y pautas que requiere la realización efectiva de los derechos y obligaciones de los individuos y su interacción o intercambio de esos derechos y obligaciones. Al hablar de un derecho sustantivo estamos apelando al término sustancia. La sustancia, según el diccionario, es la parte esencial o más importante de algo. Es un conjunto de características permanentes e invariables que constituyen la naturaleza de algo. Es lo que da valor, importancia o utilidad a algo. Es una realidad que existe por sí misma y que es soporte de sus propias cualidades o casualidades que las afecten. La palabra sustancia está hondamente familiarizada con otra, también del diccionario, que ha sido citada inmediatamente antes al hablar de la sustancia, que es la esencia. La esencia es lo que constituye la naturaleza de las cosas, dice el diccionario. Lo permanente e invariable. Está usando prácticamente los mismos términos que cuando ha tratado de la sustancia. Y es lo más importante o característico de una cosa. ¿Cuál es entonces para nosotros la sustancia o la esencia del derecho educativo? Haciendo un análisis corto, finalmente la última razón de ser del derecho educativo, su sustancia o esencia básica, es la acción educativa definida a través del desempeño de los derechos subjetivos de las personas afectadas por el derecho educativo. La importancia de los derechos subjetivos es capital. No existe un derecho aislado, independiente de los derechos subjetivos que comprenden su campo de estudio. ¿Y cuál es el centro o motor de los derechos subjetivos de los actores comprometidos en la educación? El centro motor, para mí, es no cumplir las decisiones imperativas del Estado sobre la educación. Eso es reducir el papel de los actores a una contemplación absolutamente insuficiente. Para mí, el centro motor de los derechos subjetivos comprometidos en la educación, del derecho educativo, perdón, es el ejercicio de la libertad educativa. Ese es el núcleo fundamental del derecho educativo. No tiene sentido hablar de un derecho educativo haciendo abstracción de la libertad de los actores, de aquellos que encarnan en forma institucional la libertad educativa. La libertad educativa
en nuestro país, desafortunadamente, estamos hablando de derecho educativo en el Perú, ha tenido unos alcances deliberadamente recortados, limitados, exiguos. Se ha hablado de una libertad de enseñanza, de una libertad en la configuración de los programas y contenidos que se enseñan en los centros educativos, y se habla también de un cierto pluralismo en la oferta educativa. Todo esto es verdad, pero es exiguo. Y en relación con la demanda, la de libertad educativa, se ha constreñido a hablar del derecho que tienen los educandos a escoger, y sus padres de familia, los padres de sus familias, a escoger el centro educativo. Esta definición es una definición recortada y de alguna manera inútil. Hay que hablar de la libertad en sentido amplio, como el derecho subjetivo de toda persona a participar en la acción educativa, bien sea como educador, bien sea como educado. Pero este derecho subjetivo a la educación, que encarna la libertad educativa, es un derecho anterior y superior a las normas positivas que tratan sobre él. En otros términos, estas normas, las normas positivas no constituyen, no conforman ese derecho subjetivo, simplemente lo recogen y lo declaran, porque el derecho subjetivo a la libertad educativa es anterior a su ordenación positiva. Las normas positivas no pueden ir contra ese derecho encarnado en la libertad educativa.